Mucho se ha hablado de Blue Lizard Effect. Protagonizada por Jason Silva, estará muy pronto en las pantallas de diferentes medios de comunicación, mostrando por qué en Aruba se habla de la gran felicidad. Jason Silva tuvo la oportunidad de adentrarse a la cultura de nuestra bella isla de Aruba y encontró el porqué, el factor especial de la felicidad en Aruba. ¿Qué harías en una crisis existencial? Yo, Jason Silva, viajé a la isla más feliz del mundo y encontré el Blue Lizard Effect. Acompáñame a esta serie documental por Aruba. Blue Lizard Effect es la nueva serie documental en Aruba, en donde a través de 4 episodios, Jason Silva tendrá la oportunidad de conocer por qué Aruba es la isla de la felicidad. Bueno, es una manera diferente de posicionar y promover Aruba. Pues eso es un reto vender y promocionar un servicio que ofrece y vende Aruba. El turismo es el servicio que exportamos y creo que por medio de 4 episodios y el documentario que producimos, de cual hemos estrenado hoy el episodio número 1, creo que hemos logrado seguramente producir algo que es diferente, que uno no ve en la gama de cuando uno promociona un destino, el turismo. Y lo que resalta seguramente en todos los episodios es que sí, Aruba es el escenario que brinda ese mensaje de cómo vivir una vida feliz, que es la esencia de la felicidad. ¿Qué significa eso para 13 personas en Aruba que cuentan su historia y lo que hacen y cómo ellos conectan con el agua, la tierra, etcétera, etcétera? En Aruba te brindamos todos los elementos que pueden tener ese efecto de transformarte y contribuir positivamente en tu bienestar y en tu felicidad, básicamente. Para la Oficina de Turismo de Aruba y también para el Ministerio de Turismo, este documental no solo es una nueva oportunidad para expandirse como destino a nuevos mercados, pero también demuestra la interacción de los habitantes de Aruba con la naturaleza. Bueno, hoy estamos muy contentos para el pre-event del documentario de Blue Lizard Effect, un documentario distinto, diferente, que va a dar la oportunidad para Aruba mostrar un aspecto diferente a nuestros visitantes, con artistas locales, con un actor profesional, una producción de calidad muy alta. Y hoy hemos visto un sneak preview del primer documentario que fue Agua, Tierra, Candela y Aire. Son los 4 tópicos, 4 temas que vamos a mostrar de Aruba, y estoy seguro que este documental nos va a presentar una oportunidad nueva para atraer turistas nuevos también, porque vamos a mostrar aspectos nuevos que nunca hemos mostrado a nuestros visitantes. Por eso estamos muy orgullosos para estar aquí en el pre-lanzamiento y queremos agradecer al Aruba Tourism Authority y también todos los protagonistas locales que han participado en ese documentario. Blue Lizard Effect es una serie de 4 episodios, agua, tierra, aire y fuego, en donde Jason tiene la oportunidad de conocer nuestra comunidad con diferentes historias de personas que tienen una relación estrecha y directa con la naturaleza, y para ellas también fue un orgullo poder demostrarlo en este documental. Bueno, no creo que podré expresarlo en palabras porque es un orgullo sumamente grande. Y bueno, yo como soy atleta, obviamente mi meta siempre es poder tener la bandera y representar a Aruba en cualquier parte del mundo. Y para ahorita tener una otra oportunidad de algo diferente es increíble, y fue súper diferente, fue súper como, no fue como en una competencia normal que yo estaba nerviosa, que estaba como, ay, tengo tantas cosas que pensar. Era full contrario, que estaba full libre, que, ay no, yo puedo hacer lo que quiero, yo puedo expresarme en cualquier momento, cualquier movilización que quiero. Entonces el orgullo súper, no sé, no puedo explicarlo. Recientemente, gracias a la invitación de la Oficina de Turismo de Aruba, logramos experimentar el primer episodio de Blue Lizard Effect, en este caso agua. Para muchos, una experiencia única, cómo a través de este elemento se logra conectar con la naturaleza de una forma especial.
Era mágico, completamente mágico. Bueno, yo soy un residente de Aruba, ¿no? Y siempre, como lo dicen en inglés, sometimes you take things for granted, pero cuando uno ves algo así, dice, no, tenemos que valorar y experienciar más nuestra magia en Aruba, como en una isla, sí. Así que este 17 de abril podrán descubrir la magia de The Blue Lizard Effect a través de diversas plataformas. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Jason Silva, invitándolos que no se pierdan el estreno de Blue Lizard Effect el 17 de abril en las plataformas Max, Discovery, Warner. No se lo pierdan, es un programa increíble, un deep dive en la felicidad y lo que es la mágica isla de Aruba.